la hagamos esperar. Escuchemos a Laura Ceballos en esta mañana, del lunes 22 de junio, de 22 de mayo. De junio, mire, ya me estoy adelantando hasta las elecciones, don David. Por favor, vayamos con la licenciada Laura Ceballos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Ceballos y esta es mi colaboración para Sin Censura, la irracionalidad de la ley del embudo. Con esta última embestida de la presidenta de la Corte contra el presidente del Senado, es posible constatar que el poder de los miembros del Poder Judicial, cualquiera que sea el ámbito en el que imparten justicia, es desproporcionadamente mayor al que puedan ejercer los otros dos que configuran a los poderes de la Unión y obviamente el del pueblo. Siempre fue evidente que al Poder Judicial le viene grande la democracia, le incomoda, que le son totalmente dispensables los actos que requieren de la legitimación que brinda el voto del pueblo como titular de la soberanía, porque las opiniones del pueblo no le son ni medianamente útiles para ser tomadas en cuenta. Desde el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, nos ha tocado ver cómo los jueces federales conceden amparos y suspensiones cual si fueran justificantes o permisos de pasillo en una secundaria, que los magistrados de los tribunales los confirman como actos de impunidad legalizada y que la Corte transforma el poder de revisión sobre constitucionalidad de las leyes emitidas por el legislativo según la necesidad y magnitud de los que ponen en tela de juicio, entiéndase, las organizaciones de la sociedad civil, mayormente auspiciadas con el reparto de dólares por X González y la USAID, y que evidentemente son los verdaderos auspiciantes de ese poder ilimitado. A lo largo de este sexenio, ha sido evidente cómo el Poder Judicial siempre fue la bisagra que legalizó las aberraciones que en otros sexenios eran hechas ley por el legislativo y sancionadas por el ejecutivo, sin que las intenciones reformistas de la Constitución y la gran producción de leyes con las que procuraron beneficios para empresarios extranjeros, como los que ayudaron al saqueo desde Salinas hasta Peña Nieto, fueran puestas en duda y la Corte se tomara la molestia de abogar por la justicia. Muy lejos estamos de aquellos deseos expresados por José María Morelos y Pavón en Los Sentimientos de la Nación, cuando enunció que era necesario un poder judicial que protegiera al pobre de los abusos del rico. Y más bien nos ha tocado un poder abusivo, con funcionarios que aunque cobren más que el presidente para no corromperse, siguen vendiendo sus sentencias al mejor postor sin que haya un atisbo de justicia para las víctimas. Igual de lejos del verdadero espíritu de Manuel Crescencio García Rejón y Mariano Otero y el origen del juicio de amparo como verdadera protección de los derechos humanos. Hoy, el juicio de amparo, sirve para cobijar atrocidades y la justicia es una utopía para las reales víctimas. También parece que hemos ido en sentido contrario a la quintesencia de la inmunidad legislativa, o fuero, que nació para evitar que los tribunos fueran atacados por sus opiniones y en tiempos de la reforma asesinados por los conservadores y que en los últimos sexenios sirvió para charolear y librarse de sanciones administrativas o penales. Pero en para mentir ilimitadamente cuando se trata de denostar al presidente y a cualquier persona que milite en favor de la revolución de las conciencias. En fin, que no hallamos la nuestra. Parece que estamos en el mundo del revés. Todavía durante el periodo del ministro Saldívar, a pesar de las tensiones en este juego de fuerzas que propone sin descanso el bloque conservador, y siendo absurda la finalidad de los cientos y cientos de amparos interpuestos como intento de frenar la construcción de las obras de infraestructura más trascendentales del último medio siglo, o la concesión de suspensiones a empresarios extranjeros a los que les condonaban los impuestos y se les dispensaba el pago, por ejemplo, de la transmisión de energía, él, como presidente, daba una cierta batalla a sus cofrades de toga y concedía algo de autoridad moral
al Poder Judicial, a la Corte y al Consejo de la Judicatura. Llegó Norma Piña rompiendo techos de cristal, sí, pero para la impunidad. Integró inmediatamente a su equipo al cuñado de Isabel Miranda de Wallace, Abraham Pedraza, para ser secretario de su ponencia, a pesar de las varias denuncias contra la superdefensora de derechos humanos para orquestar la persecución de activistas y sobre todo de fabricar pruebas contra personas inocentes, acusándolas de haber asesinado a su hijo, que se dice que está vivo y administrando la riqueza que le produjo su propia muerte. Además, trasladó de la Fiscalía General de la República también a la Corte a Sonia Vargas Terrero, quien fue directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal en el periodo de García Luna, días antes de que uno de los jueces del Poder Judicial ordenara el descongelamiento de las cuentas de la esposa del colaborador de Calderón en la misma fecha en que éste fue juzgado y declarado culpable de los 5 cargos en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Todo esto y muchas resoluciones más han sido objeto de críticas, no solo de personajes en la política, sino por las personas que nos sentimos defraudados por un poder judicial que abiertamente está decidido a enterrar los esfuerzos de desarrollo de esta cuarta transformación. ¿Por qué? Pues porque con tal de decir el derecho, están concediendo toda clase de resoluciones antilegales para liberar a personas indeseables para la sociedad, descongelar cuentas, evadir a los señalados por corrupción y todo lo que requieran para generar entre la ciudadanía la sensación de que no hay gobernabilidad y que es necesario cambiar de bando en las siguientes elecciones. Han ido creciendo en el cinismo y se sienten invulnerables al punto de que pocos creyeron que Piña hubiera escrito esos mensajes tan básicos al senador Armenta para dejarle saber que lo tenía en la mira. Lo tildaron de chillón porque hizo públicos los mensajes de WhatsApp, de mentiroso porque seguro no eran de la pobrecita ministra y no les parece que en dado caso haya habido intimidación o presión en esa comunicación. O sea, el culpable fue él por rajar, por no aguantarse. Cuando Piña confesó que sí había sido ella, a ningún crítico le pareció que era necesario disculparse o que ella diera más explicaciones y restaron importancia al hecho. ¿Qué habría pasado si ella misma le hubiera escrito a un legislador del PRIAN-RDMC con esa misma intención? ¿Habrían minimizado igual si cualquier ministro se hubiera dirigido así con emojis y amenazas veladas a una de sus senadoras? ¿No estarían pidiendo juicio político para ese ministro abusivo y doloso? ¿Dónde están esas legisladoras que se ufanan de su fuero para exigir respeto a la ministra presidenta, pero sobre la inmunidad legislativa del senador Armenta y sus opiniones vertidas en uso de sus atribuciones sobre la necesidad de reformar la Constitución y elegir a nuestros jueces, magistrados y ministros? Constituido por completo el lawfare, el grupo de X González y sus lacayos en el Poder Judicial, la oposición política, los periodistas del golpismo y las injerencias extranjeras desde Estados Unidos, es innegable que vienen con todo en esta última etapa del sexenio de López Obrador. Sus más recientes resoluciones demuestran el desprecio por las necesidades del pueblo, que la Guardia Nacional deje de ser parte de la Sedena sin importar que haya buenos resultados en el combate a la delincuencia y permitiendo a las autoridades civiles de los estados que retomen el descontrol de sus fuerzas del orden. O que se viole la Constitución al ordenar que el Congreso nombre sí o sí al 5º consejero del INAI para poder madrear a gusto al presidente con resoluciones sin pies ni cabeza y de paso para seguir bloqueando la construcción de obras prioritarias como el Tren Maya, el tren interoceánico, los aeropuertos de la península y lo que se ofrezca. Y como elemento de shock, que 9 personas que no han sido electas para nada en su vida den como buena la pataleta de la oposición, que por mérito propio es minoría y que hayan invalidado la primera parte del Plan B por cuestiones
de forma, alegando que la pobrecita oposición es víctima de bullying porque no la dejan hacer su voluntad y que por eso es necesario desoír lo que el pueblo, a través de sus representantes, ha ordenado sobre remuneraciones y salarios que sobrepasan lo indicado por el artículo 127 constitucional. La Corte está aplicando la ley del embudo para darle el triunfo al que paga más y no a quienes exigimos justicia, aunque sea evidente que tenemos razón. Muchas gracias y hasta la próxima. Don David, y mire, a propósito de la ley del embudo de la licenciada Laura Ceballos, la realidad es que hay que decirlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Ejecutivo, que depende prácticamente de la ministra presidenta, ella la presidenta también del Poder del Consejo de la Judicatura Federal, que es el que controla jueces, ministros, magistrados, está entrando en un terreno muy peligroso, está entrando en un terreno, en un terreno en el que ni siquiera a la propia Corte podría convenirle a largo plazo. Miren, no hay que ir muchas veces a los grandes casos para ver cómo se maneja la justicia. Estamos acostumbrados a ver los casos de los narcotraficantes, a ver los casos de secuestradores, a ver los casos de negociación de alto nivel de los ministros con los delincuentes de cuello blanco. No, mire, el estado de la justicia lo podemos ver en cualquier juzgado civil, solo hay que entrar, solo hay que llegar y ver cómo negocian con quienes no tienen dinero, con quienes no tienen para pagar un abogado defensor. Y de allí se nota, lo podemos ver, no en los grandes casos, sino en los casos que afectan directamente a la población que menos tiene. Y mire, a propósito de esto, don